¿Te ha pasado que no importa cuánto cambie o mejore tu cuerpo, siempre sigues sintiendo que algo falta o que nunca es suficiente? Si comes con culpa, con un miedo constantemente a subir de peso, o vives queriendo compensar lo que te comiste en el fin de semana entrenando más duro el siguiente lunes, o si cuando te miras completo o completa frente al espejo no te gusta lo que ves e incluso sientes un rechazo de tu cuerpo al mirarte en el espejo, este video es para ti. Te voy a contar mi historia completa respecto a mi cuerpo, no para que me aplaudas o para que me reconozcas, sino para que tú te veas reflejado o reflejada a través de mi historia y me utilices como parte de tu proceso para que entiendas finalmente que el problema nunca ha sido ni la comida ni tu cuerpo, sino el desde dónde quieres e intentas cambiarlo. Te voy a contar un poco de los procesos y de mi historia de mi transformación física, desde la anorexia hasta la obesidad y después en mi mejor etapa, fitness, y por qué en ninguna de esas 3 etapas me sentía realmente bien emocionalmente. Antes de comenzar, quiero decirte que no estás solo, no estás sola, y que sí hay otra forma de encontrar esa paz con la comida, con tu cuerpo y con tu mente. Y eso es un poco de lo que te quiero contar al final de este video, así que quédate hasta el final. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Andrés Acero, mentor de nutrición consciente y de crecimiento personal. Ya llevo más de 8 años dedicándome a la nutrición y he trabajado con más de 3,000 pacientes para transformar su cuerpo, su relación con la comida y sobre todo su relación consigo mismos. Aquí en este canal cuestionamos creencias, diseñamos hábitos con propósito y elevamos el nivel de conciencia. Hoy me abro contigo. Así que bien, empecemos. Entonces, ¿por qué quiero contarte todo esto el día de hoy? Fíjate que estaba pensando en la idea del siguiente video, o sea y estaba pensando y recordando que no he compartido contigo mi historia completa, a detalle, a profundidad. Me refiero a mi historia respecto a mi cuerpo, a las transformaciones físicas y a los procesos por los cuales he atravesado, desde la obesidad, anorexia y todo lo que pasó después. Y claro, a final de cuentas yo sé que es una historia que requiere de mucha apertura, es algo muy vulnerable, algo muy íntimo y que requiere como esta valentía. Pero realmente quiero compartírtela desde mi corazón, con todo el amor para ti que estás escuchando esto, porque creo fielmente, en certeza absoluta, que puedes utilizar mi historia para verte espejado o espejada y verte reflejado y que me utilices como parte de tu proceso, como una herramienta de tu proceso interno para tu sanación, para tu transformación, no solo externa, sino interna. Así que este video me lo planteé que sea imperfecto, totalmente auténtico, no porque no hayan sido auténticos los anteriores, sino porque en este quiero que realmente sea como una plática en la que me vine a tomar un té contigo y te quiero compartir mi historia desde mi amor para que tú lo hagas de forma distinta a como yo lo hice. Así que pues va a tener más silencios, más pausas, más errores, no va a haber tantos cortes en realidad, a menos de que me trabe mucho, pero va a sentirse imperfecto. Pero creo que eso es bonito y ahí hay mucha belleza, ahí hay mucha magia. Así que hoy me abro contigo, hoy me aperturo en total vulnerabilidad para compartirte esta historia que realmente sí fue dolorosa, pero ahora la agradezco y al mirarla desde otra perspectiva, wow, se siente muy bonito a final de cuentas. También quiero compartirte esta historia porque es como si a través de compartirte esta historia a ti, es como si se la compartiera a mi yo del pasado, a ese Andrés niño, a ese Andrés adolescente que estaba muy perdido, inconsciente, muy herido, en su oscuridad. Y no lo digo por ponerme como víctima. Yo creo que todos hemos transitado por historias así. Y solo es como cuando quisieras entregarle a tu niño eso que tal vez cuando eras niño te hubiera gustado recibir de alguien. Entonces yo creo que si lo hago contigo que estás escuchando esto y si te sirve de algo, si me utilizas, si te genera un cierto impacto, si te remueve algo, te hace reflexionar, si te hace pensar de forma distinta o tomar otra perspectiva de tu historia o de tu proceso que estás transitando, wow, para mí eso es como devolvérselo a la humanidad, al colectivo y de alguna forma a mi yo del pasado, porque tú eres yo. Yo no creo que
seamos seres individuales, o sea, como divididos. Pareciera que sí, ¿verdad? Últimamente estamos como en esta mentira colectiva de la separación, pero yo creo que todo esto se trata de recordar la unidad. Y yo no me relaciono con los demás, me relaciono conmigo mismo a través de los demás. Y una forma en la que me relaciono conmigo es a través de ti. Y eso es muy bonito. Y eso es amor, eso es expansión. Así que, pues bueno, quiero compartir un poco del inicio. Y es que estos procesos son a veces como invisibles. No tienen muchas, al menos mi proceso. Y que, ojo, voy a hacer como un aviso, un disclaimer, de que todo lo que yo te comparta, ojo, no sustituye nunca un acompañamiento profesional de un psicoterapeuta o de aquel profesional médico que pueda acompañarte. Lo que voy a compartirte no son consejos, no es para que lo hagas, te voy a compartir lo que pasó en mi vida. Si algo de eso te sirve, utilízalo con conciencia, pero creo fielmente que si estás transitando un proceso como estos, claro que es importante que lo hables. Yo sé que puede ser difícil, pero realmente te diría, permítete ser acompañado, permítete recibir ayuda y busca ayuda profesional si es que lo requieres. Pero bueno, continúo con mi historia. Y recuerdo que el proceso de obesidad que tuve fue principalmente a finales de la primaria, a inicios de la secundaria. En esa etapa pesaba, no sé, tal vez más de 85, más de 90, la verdad no lo sé. Calculo que tal vez fue así. Y a final de cuentas yo no era tan consciente ahí como tal. Fíjate que en ese momento en realidad no me importaba tanto mi apariencia física. Una parte sí, pero no existía como que esta vanidad o este cuidado tan profundo, fuerte hacia mi aspecto físico, ¿no? Había ciertos comentarios y era buleado ahí un poco. No mucho, fue un poco más en la secundaria. Aunque sí, claro, pasé por un proceso de bullying y fue un poco difícil. Y bueno, la razón por la que tuve obesidad, pues en realidad fue porque tenía una vida algo sedentaria, no entrenaba mucho, o al menos no consistentemente, y comía demasiado por las creencias que fueron arraigadas en mi familia, sobre todo en mi familia, que sobre todo yo ahí forjé la creencia de que la comida era como una forma de apapacho, de recibir cobijo, de recibir amor, de recibir atención. Yo fui asociando que la comida era eso. Y entonces, claro, en realidad era una etapa en la que me sentía solo. Yo soy hijo único y en ese momento no tenía muchos amigos y tampoco convivía con primos. Yo no tenía primos de mi edad. Bueno, o sea, sí, pero no convivía mucho con ellos. Entonces casi siempre jugaba solo, estaba solo, estudiaba solo y compartía era maravilloso para mí estar con mis abuelitos, que fueron las personas con las que más compartía en la etapa de la primaria. Pero de alguna forma me sentía algo solo. Y aunque no era muy consciente en ese momento, ya después en retrospectiva me doy cuenta que sí, que la comida en ese momento para mí significaba estar acompañado, estar feliz, o al menos sentirme como con más cobijo, apapacho y amor, ¿no? Ahí fíjate que no fue tan difícil esa etapa. Fue difícil hasta que pasé a la secundaria y entonces sí empezaron más comentarios, más violencia física, verbal, hacia mí, hacia mi cuerpo, que se burlaban. Yo siempre fui como de esos típicos ñoños, nerds, estudiantes que se preocupan mucho por las calificaciones, por mi rendimiento académico. Y fui muy bueno a nivel académico en la escuela y creo que parte de eso era una de las razones por las que se burlaban, según ellos, y también por mi cuerpo, ¿no? Entonces ahí sí fue cuando empecé como a preocuparme y a generar como que esta inseguridad, porque yo veía y como yo tenía esta creencia de que, claro, los que tenían los cuerpos más atléticos, más delgados y aparentemente mejores o más bonitos, recibían más atención de las mujeres.
o en general, como que eran los populares, como que yo veía que eran los que tenían más amigos. Al menos esa creencia fue la que se me implantó. Entonces dije, claro, tal vez para poder recibir atención, para poder pertenecer a un grupo, para que tal vez las chicas me hicieran caso, que ahí ya en la secundaria, claro, sabemos que empieza a existir más atracción, más deseo por conocer a alguien, estar en pareja y tus primeras novias o novios y todo eso, pues claro, ahí ya me empezó a preocupar un poco. Y fue cuando empecé a entrenar. Recuerdo que en la secundaria fue cuando empecé. Recuerdo, yo creo que mi primer acercamiento, bueno, desde antes con mi papá, él me llevaba a un parque muy cerca, el Parque de la China, y me llevaba a las 5 de la mañana. Recuerdo que a él le gustaba mucho ir muy temprano, a mí no. Y me despertaba cuando yo no quería, me echaba con el rociador de la ropa, o sea, con agua en la cara. Y claro, me despertaba y ella me decía, órale, vamos. Y yo no quería, pero me decía, ándale, aunque sea con tu bicicleta, y yo corro. Y yo, pues órale, va. Pues para mí como que la bicicleta no representaba mucho esfuerzo o trabajo físico. Ya después me empezó a interesar justo en la secundaria, que yo veía los cuerpos de los otros más musculosos y yo pues estaba todo aguadito y yo creía que eso no estaba bien. Entonces empecé a entrenar fuerza ahí en las barras, en el parque de Clavería. Después no me acuerdo por qué ya no entrené con mi papá. Y yo le dije a mi mejor amigo Lalo, le dije, hey, vamos a entrenar. Recuerdo que teníamos unas mancuernas hechas por mi papá que transportábamos diario y estaban muy pesadas y las cargábamos. E íbamos al Parque La China y hacíamos lo que es en quién sabe qué cosas. Ni me acuerdo, creo que entre lo que mi papá me había enseñado. No sé si ahí ya veíamos videos de YouTube, creo que sí, algunos pocos. Eh, y hacíamos lo que fuera, ¿no? Entonces, esa etapa fue bonita, aunque la razón por la cual yo inicié ese proceso de querer cambiar mi cuerpo fue porque lo repudiaba, porque lo rechazaba. Yo me sentía avergonzado de mi cuerpo, me sentía terrible, no lo podía aceptar, yo lo veía muy feo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues si me meto a hacer ejercicio, si corro, si hago barras, si empiezo a hacer con estas mancuernas, con mi amigo Lalo, él siempre fue muy atlético. Bueno, tuvo una etapa igual con más grasita, pero realmente sí, siempre fue mucho más atlético que yo. Y nos gustaba, aparte de que ahí fortalecimos mucho nuestra amistad a partir del ejercicio. Eso fue muy bonito, lo cual agradezco bastante. Después de eso, fue cuando ya estaba en la vocacional, en la preparatoria. Y ahí sí creo que fue la etapa más difícil, más dolorosa respecto a mi relación con el cuerpo. Porque ahí ya que medio que entrenaba, pero que seguía, según yo, aparentemente con mis ideas muy mal, o sea, con la cantidad de grasa, y la verdad es que no. O sea, la verdad es que tenía un porcentaje de grasa saludable, si acaso ligeramente superior, pero era muy poco, no era tal vez como yo lo veía, ¿no? O sea, yo me veía terriblemente gordo, o sea, mi percepción hacia mi cuerpo era, era profundamente diferente a lo que seguramente era, ¿no? O sea, tenía una dismorfia corporal muy grande. Mi percepción hacia mí era terrible. Entonces, ahí recuerdo que yo admiraba mucho a alguien que me parecía sumamente popular, que me parecía atractivo y que después se convirtió en mi amigo. Eh, no voy a decir su nombre, pero esta persona que de alguna forma era como, pues sí, como popular y demás, pues tenía un cuerpo sumamente delgado, o sea, era un palo, era un palo. Y yo lo veía como, wow, es que eso es lo mejor. Y utilizaba ropa según yo cool, utilizaba ropa de marca. Yo la verdad no utilizaba ropa de marca en ese momento, ¿no? Y lo cual para nada está mal, pero a mi percepción, muy pendeja, según yo eso era mejor, ¿no? Y yo me veía como, uy, no, mi ropa está mal, él tiene el cuerpo perfecto, está muy delgado. Entonces yo dije, claro, tengo que empezar a hacer algo, ¿no? Tengo que cambiar a mi cuerpo. Y la verdad ahí empezó como lo más triste, porque empecé a dejar de comer. Fue un proceso que sí, fue muy triste, fue muy doloroso.
porque incluso no se daban cuenta. Yo creo que tal vez eso fue algo que me dolió un poco más, porque me sentía hasta cierto punto invisible. No hubo tantos comentarios, ni positivos ni negativos como tal, ¿no? En realidad yo tenía una máscara todo el tiempo, siempre fingía estar muy bien. Y digo, no es que me la pasara todo el tiempo llorando, porque la gente cree que cuando tienes esta depresión o estos procesos, en este caso, por ejemplo, de anorexia, cree que todo el tiempo va a estar llorando y de malas. Y no, no necesariamente, al menos en mi caso, probablemente muchos no se dieron cuenta nunca, porque en realidad yo estaba como siempre sonriendo. Incluso para ese momento que ya había avanzado en la preparatoria, creo que ya era como tercer o cuarto semestre, era como ciertamente popular, tenía pegue, tenía ligue con las mujeres y como que parecía que me estaba yendo mejor, ¿no? Y para mi ego decía, claro, lo estamos logrando. Y el ego decía, ¿ves, Andrés? O sea, como a la parte interna, ¿no? A la parte más emocional. Decía, ¿ves? Claro, este es el camino que tenemos que seguir haciendo, fingiendo, mostrando otra cara que no eres, porque tú no eres suficientemente valioso como para que recibas amor, atención y aceptación por los demás. Tienes que crear un personaje, una máscara que sea mejor que tú. Y tienes que cambiar a tu cuerpo, porque el que teníamos o el que sigue existiendo, de alguna forma está horrible, es como repudiante, ¿no? Entonces yo decía, claro, pues bueno, hay que seguir haciendo eso para finalmente recibir más amor. Entonces empecé voluntariamente a dejar de comer. Y no es que me faltara apetito, la verdad es que siempre he tenido un apetito voraz, tremendo, grande. Y yo tenía mucha hambre, pero decía, no hay de otra. Y me avergonzaba tanto que ni siquiera lo compartí ni con mis papás, o sea, ni con mi mamá, que es a quien más confianza siempre yo le tenía, más cercano. Y ella se siente muy culpable. Mamá, si estás viendo esto, libérate por favor de la culpa. Las personas siempre hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Tú me diste amor, me diste todo. Siempre fuiste una mujer maravillosa, hermosa, maravillosa, increíble. Me diste todo. Y pues bueno, yo desde mis herramientas creí que lo mejor era mantenerlo oculto, en privado, en silencio. Otra vez, porque yo decía, pues estoy solo en esto, no merezco que alguien me escuche, ¿no? ¿Quién me va a entender? Y aparte, ¿cómo se lo voy a decir? Me da mucha vergüenza contárselo a cualquier persona. Entonces, ni con amigos, ni con familia, ni con terapeuta, ni con nadie. Y aparte tampoco yo en ese entonces creía en Dios, me sentía terriblemente solo. Y hacía mucho más ejercicio. Recuerdo que en ese momento era más obsesivo, no faltaba nunca al gimnasio, hacía mucho cardiovascular para perder más peso. Y bueno, yo mido 1,81. Desde ese entonces, yo creo que sí ya medía como 1,80, 1,81. Y llegué a pesar 56 kilos, 54, 56, si no mal recuerdo. O sea, terrible, o sea, estaba muy flaco, terriblemente flaco. Sin embargo, yo no me veía así. Ahora que veo fotos, digo, wow, cómo me permití llegar a ese punto, ¿no? Cómo me descuidé, cómo me desatendí, cómo dejé de entregar mi amor, por qué no era más amoroso. Pero bueno, ya después, claro, puse compasión, amor, perdón, liberé esas emociones reprimidas, logré identificar esas creencias limitantes, esos patrones inconscientes que se estaban repitiendo en mi vida. Pero bueno, en ese momento, claro, dije, esta es la alternativa. Aquí quiero contarte algo que, wow, yo creo que sí es uno de los secretos más grandes, más profundos. Y algo que yo creo que muy pocos saben es que las relaciones que yo tuve de pareja en la vocacional, en la prepa, principalmente recuerdo dos de ellas, y que realmente eran relaciones muy bonitas, que eran relaciones que yo disfrutaba estar en ellas. Pero yo sabía que cuando llegara el punto en el que esta pareja, esta chica,
deseara tal vez pasar a un siguiente nivel de intimidad sexual, pues bueno, que yo no podía permitirme eso, que yo no era merecedor de disfrutar de ese momento, ¿no? De entregarme a esa experiencia. Recuerdo que desde que estaba en la primaria yo pensaba en esto y decía, uy, no, falta mucho para que yo tenga esas experiencias de intimidad sexual. Cuando estaba en la secundaria decía, todavía falta algo y bueno, esperemos que algo pase o algo mejore o nos sintamos mejor para cuando llegue ese momento y que nos permitamos experimentar algo así con una mujer, ¿no? O sea, nunca es que, no es que no quisiera, sino que de alguna forma yo sentía que no podía estar en ese momento con una mujer, ¿no? Me sentía incapaz, me sentía inferior, me sentía chiquito, me sentía insuficiente. Esa es la palabra. Siempre, bueno, no siempre, pero durante mucho tiempo he cargado con la herida de insuficiencia y de rechazo. Yo sentía que mi cuerpo era insuficiente en todos los sentidos, ¿no? Y no porque tenga algo raro, o sea, yo siempre digo que soy como un trompito, que claro, mi torso es como más amplio, pero mi cadera es muy chiquita y mis piernas siempre han sido muy delgadas. Que ahorita hablamos de lo de mis piernas, pero bueno. Recuerdo que cuando estaba en la secundaria decía, bueno, todavía falta. Y ya que llegó la vocacional, la preparatoria, donde claro, la mayoría, ahí es donde, que es la de los 15, 18 años, creo, la mayoría es cuando tiene su primera experiencia sexual, ¿no? Y bueno, lo que quiero decirte, y uno de mis más grandes secretos, es que yo terminé esas relaciones con esas parejas, no porque quisiera terminar la relación de pareja, sino porque como ya estaba, como estábamos llegando a ese nivel y ya había como ciertas interacciones físicas en las que nos acercábamos y nos íbamos aproximando a tener ese tipo de momento de intimidad, pues yo no me lo podía permitir. Yo sentía que mi cuerpo era horrible. Y decía, ¿cómo voy a permitir que esta mujer me vea así? O sea, es algo inconcebible. O sea, no me lo puedo permitir. Esto no es para nosotros, Andrés. Esto es para los que tienen un buen cuerpo, los que tienen un bonito cuerpo, o al menos que lo aceptan, ¿no? Y yo no lo puedo aceptar. Está feo, no siento que merezca recibir amor, ¿no? Entonces, yo mentí a esas parejas diciéndoles cualquier otra razón por las cuales terminar esa relación para no tener que enfrentarme a ese momento que para mí representaba mucho más dolor e incomodidad y sobre todo vergüenza. Yo sentí un repudio por mi cuerpo. Entonces, así pasé durante un tiempo, no tanto, afortunadamente hubo una pareja que fue una de mis relaciones más grandes, más importantes, más largas, con la cual pude enfrentar esto. Ella supo algo, no todo, porque en ese momento la verdad no era tan consciente de todo esto. Y le compartí parte de cómo me sentía con mi cuerpo. Afortunadamente ella, desde su amor, desde sus herramientas, también desde sus heridas, me ayudó de diferentes formas, ¿no? Y yo me atreví. Ella me decía, respira, solo respira. Y tenía tanta razón. Me decía, estoy aquí, yo te amo, para mí eres increíble, eres todo, o sea, tienes todo, pues, ¿no? No te hace falta nada, nunca te ha hecho falta nada. Y es verdad, Andrés, ahora me lo digo y digo, claro, Andrés, siempre hemos sido seres maravillosos, completos, increíbles. Nunca nos ha hecho falta nada, literalmente. Pero bueno, en ese entonces yo no me veía así. Y bueno, aunque empezaba como a aceptarme un poco, pero realmente era apenas un pequeño paso de todo este proceso de sanación que he tenido, ¿no? A lo largo de mi vida. Y es que después de todo eso, fue cuando empecé a ponerme más
forma física, atlética, fitness, ¿no? Más con más músculo. Empecé después a ir con una nutróloga. Empecé como a cuidarme más en mi alimentación, a tomarme mucho más en serio esto del fitness. Y claro, los resultados por supuesto llegaron y empecé a tener como más halagos, más reconocimiento. Ahí empecé como a poder tomarme más fotos y subirlas a redes sociales, y eso como que me empezó a llenar de cierta validación aparente, y yo realmente me sentía mejor. Digo realmente, pero en un sentido como que seguía nublado de la realidad interior. Parecía que me sentía mejor emocionalmente. En ese momento incluso tenía el abdomen algo definido, no mucho, pero tenía definido, tenía más músculo. Prácticamente ya cualquier persona podría decir, uy, ya, con ese cuerpo es increíble, ¿no? Y yo sí me sentía hasta cierto punto mejor, pero la verdad es que no. O sea, ¿por qué? Porque a final de cuentas seguía siendo dependiente constantemente de los elogios y halagos externos de los demás. Y si esos elogios y halagos no existían, yo me seguía sintiendo igual o peor de vacío, igual o peor de vacío. Siempre seguía sintiendo que necesitaba validarme a través de los demás, mostrando mis fotos o pues sí, o que las personas me dijeran que me veía muy bien. Incluso les preguntaba cómo me ves, presumía, pero desde como de una arrogancia falsa, desde el miedo, queriendo validarme constantemente, ¿no? Y no creas que en realidad en ese momento me sentía muy bien. Eh, Cuando había momentos que era para estar en la playa, con amigos, recuerdo incluso ciertos viajes con amigos, con familia, y yo soy o más bien era en ese momento el típico hombre que, no, más bien ni típico, ¿no? Yo creo que muy poco les pasa esto, pero en ese momento sí me gustaba, siempre me ha gustado la playa, nadar. El calor no me gustaba tanto, pero siempre me gustaba mucho nadar, el agua. Y me costaba mucho trabajo quitarme la playera, ¿no? Y estar en shorts, porque aparte, como te digo, mis piernas siempre han sido como tendencia a ser muy delgadas. Entonces, me daban cierta pena las piernas, pero no tanto como mi abdomen, ¿no? Pues bueno, no tenía tanta grasa, pero igual, otra vez, mis pendejas ideas creían que era horrible. Y a veces yo no disfrutaba de la alberca, prefería quedarme afuera, sobre todo con amigos. Con familia lo hacía más, ¿no? Pero no creas que era de los que estaba así todo el tiempo o sea, sin playera y que podía recostarme y estar tranquilo. No, o sea, era quitarme la playera para meterme a la playa o a la alberca, salirme de la playa o la alberca, secarme y volverme a vestirme, porque ni yo conmigo me sentía bien, ¿no? Y después pasó algo ya muchos años después, que esto es reciente, que fue en el 2023 y en el 2024. Sucedió algo muy fuerte. Yo creo que... bueno, pero antes de pasar a esta siguiente parte y antes de cerrar estas 3 procesos que he llegado a preguntar cuando he dado estas pláticas o cuando estoy uno a uno en las mentorías y les comparto hey, ¿en qué etapa crees que me sentía mejor emocionalmente? Cuando estaba gordo, cuando estaba en anorexia o cuando estaba más fitness. Y muchos dicen, tal vez cuando estabas gordo o cuando estabas fitness. La mayoría cree que me sentía mejor cuando estaba fitness. Pero la verdad es que la respuesta es en ninguna. En ninguna de estas 3 etapas me sentía realmente bien emocionalmente. Obviamente cuando estaba en obesidad me sentía buleado y en una depresión hasta cierto punto, pero no mucho. Cuando estaba anoréxico, ahí claro, estaba en una depresión fuertísima y estaba alienado, estaba enajenado, estaba fuera de mí mismo, que ni siquiera era consciente de qué tan mal estaba. Y en la etapa fitness parecía que me sentía mejor emocionalmente, pero te lo acabo de explicar, era una farsa, era una mentira que siempre yo me mentía a mí mismo todo ese tiempo, ¿no? Pero bueno, ya para terminar mi historia, lo que pasó en el 2023 y 2024 fue algo
muy doloroso, realmente bastante doloroso, y que es que fue la ruptura de mis dos rodillas. La rodilla derecha se rompió en el 2023 y la rodilla izquierda se acaba de romper apenas en el octubre 2024, o sea, no tiene mucho. Bueno, ya cumplimos un año. Felicidades que finalmente llevo un año que ha sido maravilloso respecto a este proceso de recuperación, rehabilitación con mis rodillas. Pero bueno, ¿cómo me rompí las rodillas? Muchos me han preguntado que cómo me las rompí y muchos no me creen porque la mayoría cree que pues cargué mucho en sentadilla porque antes me gustaba cargar muy pesado, por mi ego igual. Y que no niego que tal vez fue una causa no directa, sino que fue como crónica a través de hace mucho tiempo atrás, y que tal vez por una muy mala técnica, sobre todo al inicio, hace muchos, muchos años atrás, y ya después como toda esa carga, ¿no? De mis ganas de querer más y más peso, cargar más peso, yo creo que fue una de las razones. Pero bueno, no fue en el gimnasio, no fue haciendo una acrobacia, no fue haciendo algo extremo, nada de eso. Se rompieron mis rodillas al bajar de las escaleras de mi consultorio. Bueno, la primera vez. Y la segunda vez, la izquierda, se rompieron igual bajando las escaleras, pero de mi casa. De la forma ni siquiera corriendo, ni rápido, normal, normal. Fue bajando, sentí, tronó algo, un dolor insoportable que la primera vez hasta como que me desmayé. Y bueno, en ese momento yo creo que experimenté los momentos donde me sentí más, no sé, más víctima, más solo, más frustrado, con tanto coraje, de esas veces que sale tu lado de víctima y dices, pero ¿por qué a mí? ¿No? Y dices, ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué me merezco esto? ¿O qué es lo que estoy pagando a través de este castigo aparente que me está mandando Dios la vida, ¿no? Y en ese momento te pones de, pero ¿por qué si yo no me merezco esto, ¿no? Y bueno, quiero contarte algo que he resignificado y es una historia ahora muy bonita que yo me cuento. Falsa o cierta, no lo sé, pero es muy útil para mí. Y esta historia tiene que ver con que yo me fabriqué estas rupturas de mis rodillas para sanar, para elevar mi nivel de conciencia, para enfrentar muchas cosas que tal vez no había enfrentado, para aprender e interiorizar igual conocimientos, pero sobre todo más que conocimientos, era como un tipo de quiebre, a final de cuentas, no solo externo, sino interno, de muchas cosas que ya no podían seguir siendo en mi vida, de aquellas cosas que necesitaba soltar y que estaban siendo ya insostenibles en mi vida, que necesitaba dejar ir, que necesitaba liberar de mí, que necesitaba perdonar, que necesitaba regresar a mí, que necesitaba volver a elegirme a mí, que necesitaba cambiar mi mirada de el hacer al ser y entregarme un amor de forma distinta, cambiar mi diálogo interno y sobre todo poner mucha compasión, mucho entendimiento, mucha comprensión, compasión. Y yo creo que estas rupturas de mis rodillas, yo digo que me las fabriqué porque por tanto tiempo que repudié a mis piernas, siempre se burlaron de mí, de mis piernas, que patas flacas, que mis palitos, que mis popotitos. Y no los culpo, obviamente, no ellos son los victimarios, ¿no? Pero claro que yo me creí muchas historias que mi mente, mi ego o que los demás me decían, pero principalmente mi ego, mis heridas y mis creencias limitantes me decían sobre mis piernas. Y yo las repudiaba tanto, las quería cambiar, las rechazaba tanto, que yo creo que la vida me dijo, Andrés, o sea, como que me fue mandando diferentes situaciones para que yo aprendiera a través de ellas y finalmente pusiera compasión y amor y aceptación hacia mi cuerpo. Pero como no aprendía y era terco y pues sí, no entendía la lección, yo creo que la vida me dijo, ok, no te preocupes, te mando otra experiencia. La cuestión
es que tal vez esa experiencia nueva para que finalmente la emprendas, la enfrentes y aprendas a través de ella, va a venir cada vez más fuerte y más profunda y más dolorosa probablemente. Yo no lo veía así, por supuesto, pero creo que así fue ahora que conecto los puntos en retrospectiva. Y yo creo que la vida me dijo, Dios, la vida, el universo, ok, si no valoras tus piernas, entonces te las voy a quitar de alguna forma, ¿no? No me las quitó por completo, pero me quitó la funcionalidad y un proceso que tardó mucho. Entonces, porque se rompieron tal cual el tendón patelar, no solo fue como un ligamento, ¿no? Sino tal cual es como que se desprende de la parte de arriba de abajo. Entonces, yo creo que fue eso. Para mí esa es la historia que me cuento, que la vida me dijo, si no valoras tus piernas y si no pones aceptación y amor en ellas y finalmente ya te rindes ante tu pendeja idea de querer cambiarlas porque tú crees que finalmente si las cambias o las haces más musculosas o más grandes, ahora sí las vas a aceptar. Y la vida dijo, no, primero las aceptas y después las cambias. Primero pones amor y si no pones amor te las voy a quitar. Y así fue, hasta que dije, ya, o sea, y ya no por miedo, sino por un entendimiento más profundo. Dije, mis piernas así tal cual están, así tal cual son, flaquitas, chiquitas, gordas, como sean, las voy a amar. Y es de verdad, o sea, mi mirada hacia mis piernas ha cambiado tanto, es como... ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Todos los días las agradezco en mis meditaciones, en cada entrenamiento, cuando estoy calentando y empiezo a mover mi cuerpo, empiezo a agradecer cada parte de mi cuerpo, ¿no? Así que bueno, eso fue un poco de mi historia, de esos procesos de transformación física, de quiebres externos e internos. Claro que no conté tal vez tantos detalles, eh, y ahora me doy cuenta que, aunque lo he contado con más facilidad a otras personas cercanas, claro que cuando lo dejo en un video de YouTube expuesto para cualquier persona, se siente diferente y la verdad es que sí me está costando trabajo. Te ofrezco una disculpa si mi elocuencia al comunicar y mi forma de hacer este video se siente literalmente muy imperfecto. Perdóname si no se sintió tan fluido o repetí, si fui redundante. La verdad es que por supuesto que no tenía un guión, un script totalmente preparado para nada. De hecho quise que fuera imperfecto. Y te ofrezco una disculpa si eso dificultó el escuchar este video, este podcast. Si has llegado hasta esta parte de este video, te agradezco mucho porque significa que algo de esto te está resonando o, o querías entender un poco más. Así que, pues bueno, quiero decirte que respecto a toda la historia que he transitado y que ha dolido mucho, wow, es que he aprendido tantas cosas, he sanado tanto y son estas heridas que no creo que finalmente se sanen en un sentido como que dejan de aparecer, ¿no? De, bueno, ya sané, ya listo, ya, ¿no? Es como, estoy sano y libre de todo. No creo que sea así. Conozco personas tan exitosas que vienen de heridas muy grandes, muy profundas, y lo que mencionan es que no se va como por completo esa herida, sino se queda como un tipo de cicatriz y que se puede a veces como activar, ¿no? Cuando tu ego sale, cuando estás más vulnerable, cuando estás en modo reactivo, cuando te perturbas. Y la única diferencia es que eres mucho más rápido, más consciente, o sea, que te vuelves más rápido al tomar conciencia de lo que está sucediendo en tu mente y que logras desapegarte de esas creencias, de tu mente, de lo que te cuenta, de todos esos diálogos que vienen del ego, de la herida, de tus historias y de tus recuerdos no sanados, o bueno, no transitados por completo, ¿no? Entonces, yo creo que algo así pasa en todos nosotros y te comparto esto porque, y claro que me llegan momentos donde puedo a veces como creerme historias que mi ego me cuenta, ¿no? De tal vez sería mejor si cambiara mi cuerpo, de tal. Y solo lo único que hago es observar, poner amor, respirar. A veces hago la técnica del dejar ir para soltar esas emociones, las transito,
No las reprimo, ni las oculto, ni las evado, ni las controlo, ni las gestiono. Las siento. Y eso me ha llevado a un tipo de paz mucho más profunda. Una paz que, claro, ya no requiere cambiar a mi cuerpo. De hecho, ahora estoy llevando un proceso de transformación física desde la raíz. Ya no desde la fuerza, sino desde el poder, con algo que se siente fluido, que ya no se siente como un tipo de sacrificio o sufrimiento, como para tener que llegar a algún lugar, ¿no? Y eso es lo que quiero compartirte un poco ya para conclusión de este video, que si estás transitando por un proceso de transformación física, o ya ni siquiera de transformación física, sino un proceso en el cual miras a tu cuerpo y no te gusta lo que ves en el espejo, lo repudias, lo rechazas, lo niegas y solo pones crítica y juicio hacia él e intentas cambiarlo porque pareciera que aparentemente si lo cambias, ahora sí crees que vas a recibir más amor, aceptación, vas a ser aceptado por un grupo de personas o por alguien exactamente, o que va a ser finalmente digno de recibir amor. Por favor, ojalá que todo este video haya servido para decirte que no te hace falta nada. Nunca te ha hecho falta nada. Que el problema nunca ha sido el cuerpo, ni la comida. Y digo el problema, entre comillas, porque tampoco es eso, pero si acaso fuera un tipo de problema, es la conciencia desde la cual accedes a este tipo de transformaciones. Es el desde dónde quieres cambiar a tu cuerpo. No estoy en contra, por supuesto, de los procesos de transformación física. Lo que creo que es importante es observar el desde dónde, desde el miedo, desde el repudio, desde el rechazo de tu cuerpo o desde el amor, desde la aceptación. La gente cree que primero debe cambiar a su cuerpo y después finalmente lo acepta, ¿no? Dice, Andrés, quiero perder grasa, quiero perder peso, quiero mejorar mi cuerpo para que me guste lo que veo en el espejo, para que finalmente lo pueda aceptar. Y para estas personas es este video, para que entiendan que la aceptación no llega después de que cambias a tu cuerpo. De hecho, puede ser muy peligroso si estás esperando eso. Primero pones aceptación radical. Aceptación no es un acto pasivo, no significa resignación o como un acto conformista que luego la gente lo llega como a malinterpretar. La aceptación radical es un acto muy amoroso y es algo activo, pero primero tienes que aceptar que lo que es, que lo que está y que lo que has hecho ha sido lo mejor que has podido hacer con lo que tienes y con lo que puedes, con tu nivel de conciencia actual hasta este momento. Pero necesito que primero pongas amor, perdón y compasión en tu proceso, en ti, en tu vida. Y a partir de eso, que ponemos compasión y perdón y entendemos que lo que has hecho es lo mejor que has podido hacer con lo que tienes y con lo que puedes, con tu nivel de conciencia actual, ahora sí podemos empezar un proceso de transformación física. Pero ojo, ya no para llegar a algún lugar, ya no para demostrar algo a nadie, ni a ti mismo como tal, porque luego dicen, me quiero demostrar a mí mismo. Tampoco. No hay un lugar al cual llegar, no hay un cuerpo al cual llegar. No es el resultado el que te va a dar esa paz o esa felicidad o ese bienestar. Cuando tú colocas la fuente de tu felicidad o de tu bienestar emocional en lo de afuera, en lo externo, va a ser un camino de sufrimiento consistentemente. ¿Qué pasaría si en lugar de querer cambiar tu cuerpo por rechazo, lo cuidas por amor? Ahí todo cambia. Cada entrenamiento, cada comida consciente dejan de ser un sacrificio o una obligación y se convierten en un acto de amor propio. Se convierten en formas en las que reafirmas la salud, la vitalidad y la energía que ya están en ti. Se convierten en actos en los cuales reafirmas la excelencia y la grandeza que ya eres, la completud que ya eres. Y se vuelven un recordatorio de que tu cuerpo es tu templo sagrado, es tu única casa en la que vas a habitar por el resto de tu vida y de que cada vez que lo cuidas,
honras y agradeces a Dios, a la vida, al universo. Agradeces a la vida, a tu cuerpo, a lo que te fue entregado. Y entonces entrenar y cuidar tu alimentación ya no se sienten como una carga. Se siente natural. Ya no lo haces por llegar a ningún lado o para demostrar nada. Lo haces porque ya eres amor, porque ya eres suficiente. Y ese amor se expresa en cómo te cuidas. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este video. Wow, la verdad es que sí ha sido difícil grabar este video. Es verdad que me pone en una posición bastante vulnerable y aunque he transitado estos procesos y he sanado estos procesos, compartirlo de forma pública se siente diferente. Me siento no listo ni preparado, me siento entregado, que creo que eso también es muy importante y te lo quiero dejar. A veces creemos que necesitamos estar listos o preparados, ya sea en habilidades o conocimientos, ¿no? Pero la vida no te pide que estés preparado o listo. Te pide que estés entregado, que estés dispuesto al 100% a la experiencia. Y esto requiere de presencia, requiere de aceptación. Y tiene que ver totalmente con esto del cuerpo, que si estás atravesando actualmente por un proceso doloroso, difícil, en el que te cueste trabajo aceptar y poner amor hacia tu cuerpo y por esa razón te estés privando de una relación muy bonita, de una experiencia, de un viaje, de fotos, de publicar lo que a ti te gustaría porque repudias y rechazas tu cuerpo y estás constantemente mirando y diciendo es que mi rollito y es que esta parte no me gusta. Respira, te comprendo y te entiendo. Pero siempre existe otra forma de mirar esta situación que estás transitando. Y esta mirada más suave, más amorosa y más compasiva es la que tienes que empezar a poner el día de hoy. Claro que esto no va a surgir de la noche a la mañana, pero solo quise compartirte esto para que sepas que sí hay formas en las que podemos sanar este tipo de procesos y finalmente estar en paz con la comida, con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Así que si yo puedo ahorrarte todos estos años que yo he atravesado estos procesos y puedo acompañarte y puedo compartirte herramientas, estrategias o a través de estos videos que puedan ser de utilidad para ti, déjame en los comentarios qué es lo que tal vez te ha servido y manda un mensaje a mi Instagram, compárteme el cómo te sientes. Te voy a dejar aquí mi Instagram, @andresacero.mx y me puedes poner la palabra mentoría si quieres empezar un proceso de transformación física desde la raíz, elevando tu nivel de conciencia desde el amor y que identifiquemos y cuestionemos y reprogramemos tus creencias limitantes, tus patrones inconscientes reprimidos que están saboteando tu proceso y tus resultados y que finalmente podamos disfrutar de la comida, de nuestro cuerpo en paz, en gozo, en amor, en conciencia, de que sí se puede. Si quieres lograr eso, escríbeme la palabra mentoría y te comparto cómo podemos trabajar juntos. O si quieres compartirme simplemente alguna duda, alguna experiencia, el cómo te sientes, déjame aquí en los comentarios y si es algo mucho más privado, escríbeme directo a mi Instagram, ¿vale? Espero de corazón que esto te haya servido, que te haya resonado. Y si no, te agradezco que a final de cuentas, siempre que comparto, a mí me sirve. Y a través de ti, yo sano, y a través de mí, tú sanas. Así que si esto te gustó, te resonó, te sirvió de algo, te hizo pensar o reflexionar diferentes cosas, déjame un like, comparte, comenta lo que tú quieras. Déjame en los comentarios qué pensaste, qué sentiste. Compártelo con quien creas que le pueda ser de utilidad. Muchas gracias, gracias totales, gracias infinitas. Y como siempre, te mando un fuerte abrazo, te amo y nos vemos en el siguiente video. Bye.